¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos a esta hora Ágora en 7 Televalencia. Hoy mucho que analizar. Mesa de analistas, de expertos. Queremos pulsar dónde estamos, cómo van las nuevas medidas de esa desescalada que empezaba esta semana, ritmo de vacunación. Y también en cuanto a lo político vamos a pulsar el Ecuador porque se cumple ahora la mitad de legislatura, tanto Generalitat, Ayuntamiento como en los municipios valencianos. Mucho que comentar, lo hacemos con nuestros invitados. Es periodista habitual de Ágora, hacía tiempo que no nos visitaba, María José Serra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar de nuevo aquí contigo y con todos tus espectadores. Bueno, pues bienvenida María Josep, es presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, siempre siguiendo la actualidad. Héctor González, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y bienvenido también. Muchas gracias. Contar, abogado, siempre también pendiente de la actualidad. Fran Ragà, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer Gracias estar aquí. Por estar con nosotros. Y también esta noche vamos a tener en conexión telefónica, enseguida entrará la vicedecana de periodismo de Cardenal Herrera CEU. Enseguida le daremos paso. Nuevas medidas, María Josep. Empezamos una semana importante en la que la Comunidad Valenciana pasa hasta la 1 de la madrugada con ese toque de queda. De las pocas comunidades que seguimos con medidas restrictivas, ¿cómo se valoran? ¿Es momento ya de ir abriendo todas las medidas? Hombre, yo creo que toca efectivamente. La gente así lo requiere emocionalmente y a todos los niveles. A nivel laboral también, las empresas aquí en la Comunidad Valenciana han soportado mucho las restricciones, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues esta apertura debe conllevar mucha precaución, ¿no? Porque hemos visto estos fines de semana, la gente, claro, tenía muchas ganas de salir, eso es evidente, y la gente ha salido a la calle, a las calles, a las terrazas. Eso, por una parte, los hosteleros están contentísimos y bueno, esperemos. La incidencia sigue siendo muy baja. En este fin de semana, domingo y lunes, solo ha habido 5 muertos, que siguen siendo personas fallecidas, y es triste, pero bueno, por lo menos... Nada que ver con lo que hemos vivido. Nada que ver, efectivamente, que hay que decir que en la Comunidad Valenciana estábamos comentando que llevamos ya 7.379 personas fallecidas. Es un número elevadísimo. Héctor González, primeras palabras en torno a esta semana de desescalada, también toque de queda ya a la 1 de la madrugada. Sí, es un pequeño alivio, yo creo que muy ligero para lo que esperábamos, para las expectativas, porque después de ampliar, de que fuéramos una de las pocas comunidades que mantenía ese toque de queda, en este caso ya más a escala autonómica, el hecho de que se prorrogue el toque de queda y aunque se alargue 1 hora y en vez de las 12 sea a la 1, se mantiene esa limitación al fin y al cabo, porque hasta las 6 de la mañana no puedes volver a salir a la calle. Yo creo que alarga un poco no la agonía, pero sí la desesperación o las restricciones y sobre todo esa sensación de encierro, ¿no? Esa sensación de encierro que en una comunidad como la nuestra, que estamos acostumbrados a la calle, a salir, a convivir y a tener esa posibilidad de vivir en la calle, yo creo que te trastoca bastante. Sí que hay un miedo por parte de la Generalitat a los botellones o a las imágenes, o que se reproduzcan imágenes que han visto en otras capitales, o en Barcelona o en Madrid por la noche, de ese hecho de no limitaciones. Y yo creo que ese miedo al botellón, que al final es dentro de su expansión es minoritaria en la sociedad, provoca que todos nos fastidiemos. Han existido. Exactamente. Y que pueden ser por la tarde también. Efectivamente, tampoco, que siempre han existido. Entonces se mantiene, yo creo que ese de estar a la cola, estamos a la cola en incidencia, pero también a la cola en restricción, lo cual es un poco de contradicción, porque si somos los que mejor estamos, ¿por qué somos también los que más restricciones tenemos? Sí, pulsamos también a Fran y enseguida conectamos con nuestra también cuarta contertulia. Fran Ragà, primeras impresiones. Bueno, yo creo que como comentaba Héctor, al final es un poco una rueda o una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, estamos bien. Yo creo que la Comunidad Valenciana ha tenido momentos en los que ha sido de la mejor de Europa en cuanto a incidencia, en cuanto afectación del virus. Estamos bien porque tenemos más restricciones. Pienso que tiene mucho que ver la cuestión de que el toque de queda se haya mantenido, sobre todo la ejemplaridad y la actitud de la ciudadanía. Y claro, mantenemos esas restricciones precisamente porque estamos bien, y yo creo que hay cierto miedo precisamente a todo esto que comentábamos, a los botellones, a las aglomeraciones y demás,
que Ya, prácticamente ya que seguro nos se van a pase proceder. lo que la otra vez, ¿te acuerdas? Lo que ocurrió. En Navidad, después del claro, efecto Navidad. exactamente, Claro. que estábamos estupendamente, toda España vendiendo que estaba la Comunidad Valenciana Y luego y tuvimos un entramos, rebrote grande. que en una fue fase muy grave. muy crítica. grave. Anunciación Ramírez es la vicedecana de Periodismo de Cardenal Herrera CEU. Buenas noches. Hola, buenas noches, bona nit. Gracias por estar con nosotros. No ha podido ser por videollamada, pero finalmente sí que podemos tener también su crónica. ¿Qué opina sobre la desescalada? ¿Cree que es momento ya de abrir más? Somos de las pocas comunidades con medidas restrictivas. ¿Cuál es su valoración? Sí, yo estaba escuchando a los compañeros, los contertulios, y la verdad es que es muy coherente con lo que está haciendo la Comunidad Valenciana. Es decir, si tenemos la baja incidencia que tenemos en estos momentos, es en buena medida también por esas restricciones. Obviamente, todo aquello que sea limitar la libertad de los ciudadanos no es bueno y hay que ir eliminándolo, efectivamente, y así lo sentimos y así lo queremos, pero desde luego si la baja incidencia se debe en buena medida a ello, es coherente que lo mantengamos, porque al fin y al cabo es un poquito menos de libertad, pero es un poquito más de vida, y en ese sentido, si vamos ampliando poco a poco esas medidas, de las 12, la 1, pues ya estamos estamos alcanzando logros que a la larga repercuten en vidas, repercuten en salud y una mejor perspectiva de futuro, sin duda. Vamos a ver lo que decía Fernando Simón, aconsejaba ayer precisamente, decía literal, rebajar el tono de euforia con la apertura al turismo. Lo escuchamos y vemos qué opinan nuestros invitados. Yo entiendo que hay momentos en los que el peso de los criterios sanitarios, que durante 1 año y medio ha sido casi exclusivo, hay momentos en los que deja de tener tanto peso y algunos otros criterios se tienen que valorar conjuntamente. A mí no me parece especialmente extraño, pero como digo, preferiría que todos estos anuncios se hicieran en voz bajita. Es más prudente, pero no soy yo tampoco quien tiene que decidir eso. Sí que es verdad que el hecho de que se promueva el turismo no tiene por qué hacer que tenga un impacto inmediato en España. La movilidad es verdad que están empezando a venir ya muchos más, pero el impacto se va a empezar a valorar y se va a empezar a ver en cuanto a número de personas que entran y salen a partir de mediados de junio. A mediados de junio la situación también será diferente a la que tenemos ahora, porque cada día que pasa se incrementa el porcentaje de inmunizados en nuestro país entre 0,5 y 1%. ¿Hay que rebajar el tono de euforia? ¿Hay demasiada euforia con esto de turismo, María Josep, Héctor? Lo que no entiendo es lo que dice decir en voz bajita, es una contradicción. Además, él es en este caso está representando al gobierno, es un experto, pero representa desde el principio de la pandemia. Gobierno, efectivamente, es el portavoz. Decir en voz bajita no lo entiendo, que me lo explique. O vienen, se puede decir que vengan, o no vienen y ya está, y que lo diga claramente. Pero bajar la voz, vengan, no tiene sentido. Si se ha abierto la puerta al turismo, está claro que la movilidad, no solo de los turistas, de lo que estábamos comentando, de los ciudadanos, de la Comunidad Valenciana, de cada comunidad, eso va a implicar más riesgo. Pero al mismo tiempo hay cada vez más gente vacunada. Estamos en las mismas desde el principio. Se abren las puertas, se da más vía libre, pero en este caso ahora estamos ya en otra etapa. Estamos conviviendo, yo lo he dicho desde el principio, como bien sabe Silvia, hemos convivido con el virus, hemos hecho aperturas, hemos cerrado, y hemos ido actuando conforme, y aún así lo han comentado todo el mundo. Bueno, y el presidente de la Generalitat lo ha dicho, de momento estamos así. Se prevé que se abran más, veremos, pero todo dependerá de la situación epidemiológica. Héctor González, Fran Raga, ¿demasiada euforia? Bueno, demasiada euforia. Yo creo que Fernando Simón al final siempre es un sí, pero no, y nos quedamos igual. Cada vez que lo escuchamos nos quedamos como estábamos. Yo creo que es una figura ya que ha quedado demasiado quemada por todo lo que hemos vivido y su credibilidad está bajo mínimos. De todas formas, el mensaje sí que es importante para la Comunidad Valenciana, porque estamos esperando a que el Reino Unido rebaje las restricciones, que quien venga aquí de turista luego no tenga que hacer cuarentena a la vuelta. Entonces, si estamos con advertencias o no, pues yo creo que también influye mucho en lo que decían las autoridades británicas. Al fin y al cabo, yo creo que sería más acorde ceñirnos a los parámetros de la Unión Europea, a quien tenga el pasaporte verde, o a lo que está diciendo también Baleares, que si eres, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana y tienes una incidencia de menos de 50
por cada 100.000 puedes entrar libremente, si no, pues PCR o vacunación, una dosis de vacunación con criterios más objetivos, y si tienes esos criterios para toda la Unión Europea, pues que puedas entrar aquí, que pueda venir quien quiera mientras cumpla eso, mientras tenga PCR o le hagan aquí el PCR o se pague el PCR, pero que haya un mínimo control. A partir de ahí, si va a subir o va a bajar, pues ya lo veremos en el futuro. Claro. Es que estamos viendo cómo tenemos que ir improvisando todo el año. Sí, pulsamos también a Anunciación a la vicedecana, prudencia, hay que bajar ese euforia de la que hablaba el doctor Simón. Bueno, la euforia es evidente, y más cuando hay sectores que dependen directamente del turismo y aquellos más vinculados a la economía que están sufriendo de manera muy seria y muy importante con toda la pandemia. La euforia es lógica, y más si tenemos en cuenta los últimos informes que señalan que España es de los destinos europeos más seguros para viajar. La gente tiene ganas de viajar, la gente tiene ganas de que nos visiten, también aquellos que dependen más del turismo, y evidentemente la euforia es algo lógica. Como decía Héctor, también está claro que el sí pero no es una respuesta clara. La respuesta clara en este caso sería unas medidas, una regulación muy clara de quién entra, de quién no entra y qué es lo que hay que hacer, y desde luego que aquellas medidas que estén adoptadas en el lugar de destino, que la tengan que respetar también aquellos que vienen. No que estemos, cumpliendo con todas las medidas los aborígenes, por llamarnos de alguna manera, de la zona visitada, y que aquellos que vengan de fuera no lo cumplan. Claro. Medidas muy estrictas, muy claras, muy objetivas, el que no la cumpla fuera, y al menos que se sigan las pautas indicadas. Solo así creo que se puede mantener el equilibrio deseable entre salud y esa pequeña inyección a la economía que tanta falta hace. Claro, porque el esfuerzo, Fran Raga, ha sido tremendo el que hemos hecho los valencianos para que, ahora vengan desde fuera, ¿no? Y un poco nos pongan todo patas arriba. Es un poco dicho así, injusto, pero es la realidad. Sí, Anunciación ha dado con un término que yo estaba todo el rato repitiéndome en mi cabeza, que es el de la balanza. Yo creo que en todo esto de la pandemia hemos estado constantemente en una triple balanza en la que hemos intentado, o en la que los distintos gobiernos, nacional o autonómicos, han intentado compaginar salud, economía y también una parte que muchas veces nos olvidamos, que es la de los derechos fundamentales y la de la ley. Combinar esas tres cosas es un tanto complicado. Yo sí que creo que, como bien decías tú, Silvia, los valencianos hemos hecho un gran esfuerzo, los valencianos y cualquier otra región, ¿no? Pero los valencianos especialmente hemos hecho un gran esfuerzo. Por las restricciones que hemos tenido a diferencia de otras comunidades. Y que ahora debemos caminar hacia un turismo que sea lo más sostenible en términos de salud posibles. Yo creo que vamos a tener un verano que va a ser distinto en función de la zona, porque la Comunidad Valenciana no es toda igual. No va a ser lo mismo el verano que se pueda dar, por ejemplo, en las playas de Sueca, que son de mayoría valenciana, un turismo muy local, al que se pueda dar en Benidorm, que es un turismo muy quizás de una cierta edad y sobre todo británico, o al que se pueda dar, por ejemplo, en la zona de Altea, donde hay muchos propietarios de vivienda que ya vienen de otros países y que seguro que a lo mejor van a venir porque tienen otras características. Entonces, creo que hay que compaginar muy bien todo eso, porque claro, al final la Comunidad Valenciana el turismo tiene un peso muy, muy importante, ¿no? Yo creo que una de las claves sería el control en la frontera, exigir algún tipo de, si no PCR porque a lo mejor es muy costoso y cada vez la vacunación es mayor, por lo menos un test de antígenos o un test rápido o un carnet de vacunación en el que Europa ya está trabajando para que todo ese esfuerzo que hemos hecho aquí y que ha lastrado tanto necesariamente la economía, pues no se eche al traste. Y el uso de mascarilla, vamos a ver lo que decía la síndic de Ciudadanos hoy en les Corts Valencianes. Pedía al presidente de la Generalitat que sí, que ya no hay que llevar mascarilla en espacios abiertos. La escuchamos. Una sugerencia del señor Puig para que, por favor, ya quite la obligación de las mascarillas en espacios al aire libre. Me parece que ya llegamos tarde en este aspecto. No existe ninguna evidencia científica a día de hoy de que la mascarilla en los espacios al aire libre sea necesaria a la hora de la transmisión del virus. Es muy complicado cruzarte con alguien por la calle que esté contagiado y contagiarse porque hace falta más tiempo de exposición al virus. Hay países donde no ha sido obligatoria nunca la mascarilla en el aire libre, ha habido datos peores y ahora están incluso mejor que nosotros. Por lo tanto, está muy bien que intenten convencer al embajador de Reino Unido de que la Comunidad Valenciana tiene unos datos diferentes al resto de España y que pueden venir los turistas, pero por otro lado, lo que tiene que hacer también es quitar la obligatoriedad, por ejemplo, de las mascarillas en la playa. ¿Qué opinan de la petición de la síndic de Ciudadanos, María Josep Serra? Yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Además es una cosa que ya lo ha dicho el Gobierno de España también, que está planteado. Simón
y bueno, y todos los expertos parece que están sobre la mesa, sobre la mesa. Y de hecho también hay que recordar que estuvimos bastante tiempo en la época más grave del COVID al principio, que se decían que las mascarillas no servían para nada, se decía porque no habían, claro. Es decir, que aquí eso... es habitual, donde dije digo. Pues sí, recordarlo. Y nadie llevábamos mascarilla. Ya, es cierto. Pues yo creo que lo que pide la Sindicatura de Ciudadanos es acelerar lo que ya está contemplado, lo que ya el Gobierno había hablado del 1 de julio, o en otros países, efectivamente, como los países nórdicos o Israel, pues van sin mascarillas y cada vez más regiones. Entonces es acelerar ese paso. Después, a mí me da la atención porque tanto ella como el propio Consell, cuando hablan de medidas, ninguno alude a una eminencia que haya aconsejado que se haga esto. Ella habla de que se quiten porque no hay evidencia científica. Bueno, a mí me gustaría que citara informes que demuestren que no hay evidencia científica. Igual que me gustaría que el Consell, cuando aplica restricciones, también dijera por qué aplica esas restricciones en base a informes de algo. Fíjate que dieron informes en teoría cuando no eran necesarias en exterior. Cuando no eran necesarias ni siquiera ni en exterior ni en interior. Es que no eran necesarias. ¿Os acordáis? Dijeron que no servían para nada. Que no eran necesarias. Es decir, ni en exterior ni en interior. Y eran... Sí, pero al final siempre son todo técnicos también. Técnicos o políticos. Bueno, y los expertos que salían también salían ahí diciendo todos los que salieron. Hay que especificar más de dónde vienen esas fuentes, Fran Raga. Claro, mucho. Yo creo que los políticos, ya sea la portavoz de Ciudadanos o el presidente de la Generalitat, no están en disposición de poner o quitar las mascarillas. Yo creo que hay que tener mucho ojo y mucha prudencia con los mensajes que se lanzan, porque claro, ese trocito de vídeo, conforme tú lo escuches y conforme el trocito que escuches, claro, decir que no hay evidencia científica de que las mascarillas previenen en exteriores se puede malinterpretar y quizás el ciudadano se puede quedar con que no hay evidencia científica. No, la mascarilla sirve porque antes de la pandemia ya todos los profesionales sanitarios o cualquier... Antes de la pandemia no, ¿eh? No, pero me refiero, por ejemplo, a lo mejor es un debate muy simple, pero por ejemplo, bastante tiempo, los dentistas o los veterinarios o los médicos siempre han llevado mascarilla y quiero decir, es útil para prevenir pues, cierto contagio. Más higiénica, de luego. Más higiénica, efectivamente. Claro, entonces yo creo que no es cosa ni de Chimo Puig ni de la portavoz de Ciudadanos. Yo creo que tiene que haber un comité de expertos, que yo creo que la Generalitat lo tiene, no sé, Ciudadanos imagino que también tendrá. España, efectivamente, no lo hemos sabido, un comité de expertos. Ramírez. Bueno, pero algún científico habrá, creo. Claro, la pulsamos también. Un comité de expertos que primero decía que las mascarillas no servían para nada y luego sí, es que es una cosa que hay que recordar. Vicedecana de Periodismo, ¿qué piensa de las declaraciones de la Sindic? Yo estoy absolutamente de acuerdo yo creo que con la mayoría, sobre todo con Fran Raga, porque al final el quitarse o ponerse una mascarilla no va a depender de lo que quiera cada uno de nosotros o lo que nos sea más cómodo o lo que pensemos, ni tampoco de una decisión política. Al final tienen que decirlo los técnicos, los especialistas, los científicos, pero de verdad, y mojándose. Es decir, y además que les hagamos caso. No lo tenemos que decir ni cada uno de nosotros ni ningún político de ningún partido. Son los científicos y hacerles caso con base a evidencias científicas. Si la tenemos que llevar, la llevamos. Que no la tenemos que llevar, nos la quitamos. Pero no es opinable, es decir, no, cada cual no podemos opinar lo que en un momento dado, como yo estoy muy bien, me la quito. No, que sean ellos y es el criterio que tenemos que aceptar, porque al final quienes saben son los científicos, pero ellos también tienen que aclararse y tenemos que tener unas directrices muy claras. Así es. Entramos en la vacunación. ¿Cómo va el ritmo de la vacunación en la Comunidad Valenciana? ¿Qué datos podemos manejar, Héctor González, en este aspecto? Nos van llegando más, parece que se acelera, empieza la vacunación masiva ya en muchos municipios valencianos. ¿Vamos a buen ritmo? Bueno, digamos que ahora sí que está llegando de manera continua y sin esas interrupciones que hemos vivido en el pasado o esos... Ahora lo que nos afecta sobre todo son los cambios de criterio, como estamos viendo con el colectivo docente, por ejemplo, que pasará con la segunda dosis de vacunación porque ya no es AstraZeneca, salvo que esa persona firme que quiera AstraZeneca, sino que será Pfizer, esos cambios de criterio. Luego está también las franjas de edades, porque yo creo que siempre los anuncios políticos o los anuncios del Consejo siempre van por delante, dicen, ahora vacunamos ya a personas de menos de 50 y todavía están vacunando de 55, recordemos también la frase del alcalde Ribó cuando reivindicó su vacuna y pensábamos que ya estaban por los 60 y él con sus 73 todavía no había sido vacunado. Entonces yo creo que sí que ha mejorado mucho la vacunación, el ritmo de vacunación desde marzo a abril que tuvimos esos parones. A mí lo que me preocupa es ahora con los contratos
o los ceses que se van a producir de personal sanitario, esos 3.251 ceses de personal sanitario contratado extra por la pandemia, que no estaban en los hospitales atendiendo en urgencias, algunos sí, pero otros muchos estaban también en la campaña de vacunación. Y en esos vacunómetros o esas instalaciones o esos pabellones donde se vacuna masivamente, hace falta personal especializado que vacune, hace falta personal de enfermería que vacune, y si ahora perdemos esos 3.000 profesionales, no sé si el ritmo se va a poder mantener. En cuanto al suministro, sí que parece que se mantiene, aunque falta recuperar a esas franjas de edad o a esas personas de franjas de edad que se han quedado retrasadas, pero en cuanto al personal es lo que tengo mis dudas, si se va a poder mantener. Veremos qué pasa. Sí, hay una cosa que apuntar a eso. Por otra parte, además se ha firmado hoy, las grandes empresas como el Corte Inglés, Ford y tal, ha dado permiso al Consejo para que tienen que, reuniendo los requisitos, que sí que lo reúnen, en este caso tener centro médico, que se vacunen allí mismo para no perder el ritmo, entre otras cosas porque Ford está en Almusafes, el Corte Inglés también, para que se vacunen, facilitar y que haya vacunación, y eso quita también quita trabajo a los sanitarios de aquí, por otra parte, es decir que... tendrá que desplazarse hasta sus lugares de trabajo para administrar la vacuna. En principio decían que iban a leccionar, bueno, no sé, eso es lo que iban a leccionar personal, porque eso es lo que las empresas aportan también, no sé yo cómo estará. Esa logística, ¿no?, que puede también acelerar. Efectivamente, lo han firmado hoy, creo. Además, hoy se estrenaban alrededor de un centenar de puntos de vacunación en municipios más pequeños, entre ellos el mío, allí en Massanassa. Así que es verdad que ha habido un pequeño retraso por una entrega que no ha llegado a tiempo. Pero bueno, yo creo que eso también acelerará de alguna manera esa vacunación, que yo al final creo que es la clave. Es decir, conforme más gente haya vacunada, más se podrán relajar todas estas restricciones, porque yo creo que es la guía lo que nos va marcando. A mí lo que me sorprende, por ejemplo, ayer ya escuché que Moderna, por ejemplo, dice que tiene que poner una tercera dosis a final del verano. Sí, yo a mí me han vacunado de Moderna, llevo solo una dosis. Es un poco lo que decía, ¿no? Dices, al final, ¿tú sabes lo que cuesta además eso? Dice, hablamos de los expertos, pero es que los expertos yo no sé por dónde están. Al final son empresas también. Sí, pero por eso, claro, ese es el tema. Dices, bueno, eran solo 2, ahora 3, en fin. Incertidumbre en este tema. Anunciación también. Ramírez, y ya la vamos a despedir porque no sabe mal, está en la Facultad de Periodismo de Cardenal Herrera CEU. ¿Cuál es su opinión, este ritmo de vacunación? Por un lado, yo estoy encantada de estar aquí con vosotros, si lo sabéis. Y por otro lado, yo creo que aquí hay una doble valoración. Por un lado, creo que se está haciendo un gran trabajo, que la organización y sobre todo el trabajo de los sanitarios está siendo encomiable. Hay casi 2,5 millones de vacunas administradas y 250.000 dosis llegan esta semana, con lo cual yo creo que el ritmo está siendo, y además comparado con otras comunidades autónomas, creo que el esfuerzo sobre todo está siendo inconmensurable, está siendo muy bueno, y el ritmo es de verdad, y a mi parecer, francamente bueno, creo, sobre todo en estos 2-3 últimos meses. Es verdad que por un lado se está trabajando bien, de manera muy organizada, y luego están esos dos aspectos. Uno que comentaba Héctor, que era el tema de estos sanitarios que no van a continuar, que quizás se intente compensar de alguna manera con la formación que comentaba nuestra compañera contertulia también, la formación para administrar vacunas en las grandes empresas a su personal sanitario, pero no creo que lo compense. Eso se debería repensar si se va a prescindir de estos 3.000 y pico sanitarios. Y por otra parte, los bandazos o como queramos llamar del tema de la AstraZeneca, sobre todo para funcionarios, para docentes, para profesores. De hecho, mis amigos más próximos, incluso mi hermana, van a optar por la AstraZeneca, con lo cual tener que decidir ellos me parece algo que no es aceptable. Que haya temor, que se quiera un poco lavar las manos, en este caso sanidad, y que sean ellos quienes elijan bajo su responsabilidad, me parece que no debería ocurrir y que mancha un poquito este proceso que está siendo de verdad francamente bueno. Y por lo que decía la compañera también, de Pfizer también son 3 dosis. Hay 2 dosis habituales y de Pfizer hay una recordatorio, con lo cual, y creo que a mí también me va a tocar la Moderna, posiblemente ya me espero 3 pinchazos. Claro, pues vaya, habrá que ir preparándose para ello. Anunciación Ramírez, vicedecana de Periodismo de Cardenal Herrera CEU, todo un lujo tenerla hoy en conexión telefónica. La esperamos pronto en plato para seguir analizando la actualidad, como siempre. Cuídese, buenas tardes, buenas noches. Igualmente, gracias y buenas noches. Bueno, estábamos con el tema de la vacuna, que va a pasar 1 dosis, 2 dosis. Ayer, Fernando Simón, más dudas al respecto. ¿Abría la puerta a dar Pfizer también a los mayores de 60 con AstraZeneca?
Las vacunas que se le han comprado a AstraZeneca hasta el tercer trimestre de este año, del 2021, a través de los acuerdos de compra conjunta de la Unión Europea y por proporcionalidad de la población, España tiene compradas 12.232.200 dosis de AstraZeneca. Entonces, lo que hay que valorar es realmente si hay un número muy importante de menores de 60 que quieren esa segunda dosis. Habrá que valorar si a lo mejor algunos de los mayores de 60 en un momento determinado habría que proponerles por falta de vacunas Pfizer. No es mayor problema, porque vacunarse se van a vacunar todos y se van a vacunar con su segunda dosis sin mayor problema. La única disyuntiva es si va a ser Pfizer o AstraZeneca. Como digo, para menores de 60 la recomendación de la Comisión es Pfizer, de 60 a 69 la recomendación de la Comisión es AstraZeneca como segunda dosis. Y en principio no debería haber mayor problema para poder cubrir a todos. Bueno, ¿alguien me puede explicar lo que Claro, fíjate, claro, si ellos no lo tienen claro, ¿qué está provocando con estas declaraciones, Simón? Incertidumbre. Claro, en la gente. ¿Y qué ha pasado con esta vacuna AstraZeneca durante todo esto? Que al final la gente han hecho dudar a la gente, han hecho que la gente tenga miedo. En el Reino Unido están poniendo esta vacuna y no ha pasado nada. Es tener claro desde el principio y actuar con determinación. Entre otras cosas porque, claro, hay muchas dosis compradas de AstraZeneca, que es la vacuna europea, que es la vacuna más económica. Vale €1 frente a las otras que valen 19, 20, 22. La diferencia es muy grande y sigue siendo una buena vacuna. Pero lo que pasa es que esas dudas de los propios expertos, de los políticos y de todo, al final, no hay un mensaje ¿qué generan? claro. Que la población esté también con esas mismas dudas. Es un absurdo. Héctor, tiene Fran, sentido. inseguridad total en las palabras. Yo creo que escuchamos a Fernando Simón y parece que sea un trabalenguas. Sí. Porque empieza a hablarte de compra de vacunas, cuando aquí lo que nos importa es la seguridad, no la compra. Si te sobran o te faltan, pues ya te apañarás, pero que sean seguras. Y si faltan, pues compra otra que sea más segura. Para luego decir que si a unos o a otros y al final acabar, no hay problema. No hay problema, pero tú ya nos has generado ese problema, ya nos has dejado con un vuelco al corazón de qué pasará, porque no es lo mismo comer paella que comer pollo. Puedes elegir o Pfizer o AstraZeneca. Entonces al final... no se le puede dar a la gente a elegir. Claro, no. Y tienes que decirle puede esta o no y se por puede qué. hacer. Y por qué es mejor esta que la otra. No porque tengamos 12 millones de vacunas compradas. Claro, pero pues bueno, quizás hay demasiada información. Es decir, planteo, cuando nos ponían la vacuna de la gripe no sabíamos de qué laboratorio venía esa vacuna. Claro, quizás... ¿Demasiada información tenemos en torno a esto? Bueno, no? yo creo que la información y la transparencia siempre es positiva, eso por supuesto, ¿no? Pero yo creo que lo que deberían, o lo que sería bueno que hiciesen los responsables sanitarios y los responsables políticos es trasladar datos positivos. Es decir, yo recuerdo mucho esas semanas en las que se habló tantísimo de AstraZeneca, en la que parecía que AstraZeneca era una vacuna con todos los respetos de bazar, y realmente cuando uno se pone a ver los datos no hay tanta incidencia negativa, tanto trombo, tanta cosa con la vacuna de AstraZeneca con respecto a otras vacunas. Al final, lo ha comentado María José, en el Reino Unido se han vacunado y no hay ningún escándalo. En todo caso, como cualquier otra vacuna, AstraZeneca, Pfizer o Moderna tienen unos efectos secundarios, pero vacuna, aspirina, antibiótico o lo que sea. Yo creo que eso es lo que hay que explicarle a la gente, que por poner un número que no quiere decir que sea real, que 1 de cada millón pues sufre unos efectos adversos, que en todo caso son menores que los que provocan no vacunarte y enfrentarte sin vacuna a la COVID. Y que con el resto de vacunas también sufres efectos. Claro, Nadie lo que pasa es que ha habido una especie de San Benito, una especie de linchamiento contra AstraZeneca, que al final ha provocado, pues yo recuerdo aquellas imágenes, sobre todo en Madrid, en aquellos vacunódromos tan grandes, en los que a lo mejor había un 40% de personas que no acudían, porque el día de antes habían visto en el telediario que AstraZeneca provocaba trombos. Es que da miedo, claro, que da miedo. Provocó la propia, por ejemplo, aquí conseguiría suspender la vacunación de AstraZeneca a las pocas horas de iniciarla, y claro, eso también genera inseguridad, claro. Ahora ya no, Claro, y los que están vacunados, todavía y los que no. Conozco gente que está con la primera dosis, que ya tendría que estar vacunado, mi hermano es uno de ellos. Y todavía no sabe, ni le han llamado, todavía no ¿qué va a ocurrir? está claro. Va a ser ya las próximas semanas, pero no sabe, todavía no ha dicho ni dónde, ni cuándo, ni con qué vacuna. Exactamente, todavía está ahí en un limbo el tema. Yo no sé si es por la guerra, en este caso, la guerra comercial que tiene AstraZeneca con la Unión Europea, efectivamente, que también le ha liado más todavía, que no iban a comprar más vacunas. Es un caos con el tema de la vacunación, que no es problema de los ciudadanos, es problema de los
políticos y de los sanitarios, en este caso Simón, que tampoco se aclara. Bueno, pues así están las cosas en cuanto a la desescalada, una semana importante para la Comunidad Valenciana, vacunación, también comienza la vacunación masiva, como decía también Fran Raga, en muchos municipios de la provincia de Valencia. Dejamos tema pandemia y nos metemos en el tema político. Sí, han pasado 2 años, estamos en el ecuador de la legislatura, gobierno valenciano, ayuntamiento, de las elecciones municipales y autonómicas. Encuestas que hemos leído en las últimas semanas, Héctor González, ¿podría haber un vuelco político en la Comunidad Valenciana? Bueno, las últimas encuestas, sobre todo después de lo visto del resultado electoral en la Comunidad de Madrid, sí que se aprecia un cambio de tendencia, incluso dentro del propio Consell, que antes hablaba de, o que antes sí que contemplaba más la posibilidad de adelanto electoral, porque la tendencia era muy beneficiosa para el Partido Socialista, pues ahora ya hay una pausa, vamos a ver qué pasa, y con la más idea de apurar esta legislatura. En cualquier caso, es interesante porque fueron el último domingo de mayo del año electoral, fueron en 2019, ahora estamos ya en el último domingo de mayo prácticamente de 2021, y normalmente los municipios los 2 primeros años son más de ubicación, de gestión más blanda, pero lo que es gestión dura y venta de gestión son los 2 últimos años. En este caso, los 2 primeros han estado marcados por la pandemia, los municipios han tenido que intentar, los equipos de gobierno, salir como han podido al paso y afrontar todo lo que ha venido, primero con el suministro de mascarillas, después con la vacunación. Yo creo que han sido 2 años comidos prácticamente por la pandemia, o restados de la legislatura, o acaparados por la pandemia. Entonces les toca, en este caso, en los 2 años que quedan de mandato, acelerar todo lo que no han podido hacer antes, siempre que se supere la pandemia y que no tengan que centrar tantos esfuerzos a la pandemia, y empezar ya la pre-campaña, porque ya tienen que, no ya, pero por ejemplo el Partido Popular tendrá en julio su Congreso Autonómico, el Partido Socialista en otoño, y a partir de ahí ya empezaremos con los nombres de posibles candidatos, en cada municipio pues también ya hablar de quiénes aspiran a las alcaldías. Todo eso con el cambio de tendencia. Si en 2015 el cambio de tendencia benefició sobre al Partido Socialista, pero la tendencia era más a Podemos, Compromís y Ciudadanos, en 2019 ya era una tendencia plenamente del Partido Socialista que mejoró sus resultados. Ahora puede darse un cambio y que sea el Partido Popular. ¿Se arrastrará el efecto Ayuso, María Josep Serra? Hombre, dice mucha gente que no se puede extrapolar, pero es evidente que sí, que más que el efecto Ayuso también es el efecto Ayuso junto a otros factores, que es la actitud del gobierno, la actitud de Sánchez, la política que han llevado a cabo, y luego también la actitud de Podemos y de Ciudadanos, todo lo que ha ocurrido, es decir, eso está afectando también, y todo eso junto ha provocado lo que ha provocado. Claro. Es decir, para mí es muy importante, creo que es importantísimo, y en lo que es real, la desaparición de Ciudadanos en Madrid. Eso es real. Aquí las encuestas también, aquí es solo una encuesta, no es real, pero también dan por segura la desaparición de Ciudadanos en Comunidad Valenciana, y eso me parece muy grave. Otra cosa es la caída total espectacular de Podemos, que también es muy, muy grande. Creo que serían las 2 cosas. Luego una cosa también que ha influido mucho y que creo que va a influir también es la posición del PP, en este caso también ya se ha posicionado también con la desaparición y ha adquirido la presidencia, la desaparición de Isabel Bonich, sí, y ya con su nuevo presidente. Es decir, están ahí todos... Apúntate al nuevo presidente. Bueno, efectivamente, sí. Pero no, bueno, lo tienen muy encarrilado, vamos. Sí, señor Mazón. Yo creo que... Fran Raga, nuevo escenario político, es cierto, no nos damos cuenta, no ha pasado tanto, pero ahí está Pablo Iglesias, que ya no está en Podemos, que haya pasado un Albert mundo. Rivera tampoco, han cambiado muchas las cosas. Parece que haya pasado un mundo, pero yo creo que evidentemente en este momento al Partido Popular le interesa hablar de cambio de escenario, pero yo creo que cada vez la ciudadanía, y voy a poner ejemplos, cada vez la ciudadanía distingue más para qué institución está votando, y la pandemia nos ha traído una cosa que quizás desde el punto de vista politológico sea curiosa, y es que todos los gobiernos, todos los partidos que han gobernado se han visto de una manera u otra reforzados. Pasó en Galicia con Feijóo, pasó en el País Vasco con Urkullu y el PNV. En Cataluña, que es una circunstancia muy especial, el que fuera ministro de Sanidad sacó un muy buen resultado y los independentistas prácticamente se quedaron igual. Y yo creo que lo que ha pasado en Madrid es extrapolable, como decía María José, creo, en una cosa que es la desaparición de Ciudadanos,
y la caída de Podemos, que por otra parte aquí en la Comunidad Valenciana nunca ha estado muy boyante, porque yo este fin de semana leía una encuesta en un periódico de importante tirada valenciano que en su subtitular destacaba que Podemos no entraría en el consistorio valenciano. Bueno, hay que recordar que Podemos ya no está en el consistorio valenciano. Quiero decir que muchas veces también se intenta de alguna manera trasladar un mensaje de cierto cambio. Ni está Podemos ni está Izquierda Unida. Ni está Izquierda Unida, claro. Entonces yo creo que la gestión aquí en la Comunidad Valenciana acompaña a Ximo Puig de cara a una reelección. Sí que es verdad que esa caída de Ciudadanos que se come prácticamente, se lo come todo prácticamente el Partido Popular. Claro. No va al PSOE, claro, efectivamente. Ximo Puig había hecho unos movimientos, yo creo, muy interesantes, ¿no? En cuanto acercarse a Ciudadanos. Sí, o quizás porque el Partido Socialista al final hace frontera con muchos partidos, que es algo que el Partido Popular todavía tiene que trabajar, porque si va de la mano de Vox, Vox no hace frontera con nadie, y los socios tradicionales del Partido Popular, que son los nacionalistas vascos y algunos regionalistas, veremos qué dicen de gobernar con Vox. Entramos en los últimos 5 minutos. Una pregunta muy rápida a los tres. ¿Vuelve el bipartidismo, Héctor González, con este escenario político? Se recupera el bipartidismo, más que volver se recupera. Yo creo que hay dos factores. Por una parte, como antes comentaba María Josep, el hecho de que Podemos haya obligado al PSOE o el PSOE se haya cogido a Podemos para tirar hacia la izquierda ha hecho que perdiera el centro, posiblemente, como hemos visto en la Comunidad de Madrid, y luego también el desgaste de la gestión de la pandemia, que yo creo que en julio del año pasado había una sensación como de euforia, fueron las elecciones en Galicia y el País Vasco, que sí que reforzaron la gestión de quienes mandaban, porque la gente respaldaba y la de Cataluña, pero ahora hay una sensación de hartazgo, y hartazgo yo creo que en Carrilada y en Madrid, por estrategia, bueno, tengan razón o no, pero han sabido encarrilar esa gestión, porque la gente vota por... No, pero quería decir que la gente vota por castigo muchas veces, o sea, vota porque estoy harto de este y quiero que se vaya, como pasó con Rajoy. Ahora yo creo que empieza a dar esa sensación con Pedro Sánchez, de que hay mucha gente que está... Sí, pero ya había un hartazgo con él. Ahora con Pedro Sánchez ya empieza a haber ese hartazgo y la marca del PSOE lo puede sufrir mucho. Los políticos también están hartos, claro, no va a poder, no está fácil gobernar, ya veremos. Pero los cambios de tendencia son muchas veces por eso, porque se desgasta tanto uno y la pandemia desgasta todavía más que el otro, por la inercia de que uno está muy desgastado, sube, no porque quiera la gente votarlo, sino porque lo vota para que se vaya el que estaba. Voto y eso puede pasar al PSOE. ¿Bipartidismo puede reforzarse? María Josep, preguntaba yo. Está más Madrid ahí. Yo creo que están cambiando las cosas, es decir, la nueva política se está esfumando, ¿no? Pero bueno, ahí creo que los ciudadanos vamos viendo esas políticas y vamos optando, pero sí, la verdad es que es una pena que lo de Ciudadanos, por ejemplo, que era un partido nuevo junto con Podemos, y Podemos que esté bajando también, pero bueno. No es bueno para la democracia, yo creo que tampoco esta noticia, ¿no? Que estas dos fuerzas políticas se deshinchen, Fran Raga. Bueno, yo siempre pienso que la pluralidad de partidos es positiva, aunque muchas veces los gobernantes nos digan que es muy difícil de gestionar y seguramente tengan razón. A partir de ahí, vuelta del bipartidismo. Bueno, yo creo que el bipartidismo, en cierto modo, nunca se fue, porque el Partido Popular y el Partido Socialista y los partidos nacionalistas en algunas regiones siempre han sido hegemónicos. Yo creo que sí que va a haber cierto refuerzo, sobre todo por la desaparición de Ciudadanos, que se comía gran parte del electorado del Partido Popular. Creo que también que cada vez vamos a un escenario que se parece más a lo que hay en Europa, donde hay pues dos fuerzas tradicionales, que bien pueden ser los socialdemócratas, bien pueden ser esos democristianos que quizás podían encajar un poco con lo que es el Partido Popular, y donde hay unas fuerzas populistas de extrema derecha, que es perfectamente identificable con Vox, y donde se abren también espacios nuevos. Ahora, por ejemplo, estamos oyendo hablar mucho de Más Madrid, que se reivindica o se reposiciona como esa fuerza verde europea, que quizás pueda... Y que no olvidemos que fue con Compromís, y obtuvieron pocos votos. Y con pocos votos en las demás. Nacionales. Solo, de hecho, Compromís bajó en ese veremos qué pasa, porque el escenario es muy cambiante. Apasionante. Bueno, pues se nos acabó el tiempo de esta tertulia. Mucho que comentar. Les voy a pedir una palabra para finalizar. Héctor González, ¿cuál sería la suya de todo lo que hemos hablado? Pensemos con optimismo. Me gusta, pensemos con optimismo. María Josep Serra. Que tenga todo el mundo cuidado, a pesar de que estamos casi vacunados, y que está ahí, que tengamos mucha esperanza la gente y hacia adelante. Vamos. Y cuidado, sobre todo cuidado. ¿Y Fran Raga? Yo creo que la palabra sería trellat, es una palabra muy valenciana. Hay que ir con cuidado y sobre todo ser responsables y disfrutar, pero con responsabilidad. Muy bien, pues gracias a los tres, todo un lujo tenerlos en plató. También Anunciación Ramírez, vicedecana, que estuvo con nosotros telefónicamente. Esto ha sido Ágora, gracias por estar ahí. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Buenas noches.